es de 10 más t amperios. En amperios, t en segundos. Vean ese dato. La corriente eléctrica es 10 más t en amperios y el tiempo está dado en segundos. O sea, que pues lo podían decir, la corriente eléctrica en el instante t es 10 más t, donde t está dado en segundos y la corriente en amperios. Entonces le van a preguntar, ¿cuál es la variación de la carga eléctrica entre el primer y segundo segundo? Es decir, en el intervalo en tiempo de 1 salta a 2, de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Cuál es la variación de la carga? Es decir, la variación de la carga será la carga en el instante 2 menos la carga en el instante 1. Esto es la variación delta de carga en el intervalo 1-2. Es la variación de la carga en 1-2. Lo primero que hay que saber es que la corriente eléctrica I de T, la corriente eléctrica es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Es decir, es la derivada de la carga con respecto al tiempo, es Q' de T. Eso es la corriente eléctrica, la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Ahora, esa razón de cambio de la carga con respecto al tiempo, hemos dicho que es 10 más T. Esa es una función continua y queremos, vamos a trabajar en el intervalo 1-2. El intervalo 1-2, eso es la integral de la razón de cambio. Observen que la corriente eléctrica es la razón de cambio de la carga. Un amperio es un culombio segundo. La carga viene dada en culombio. Un culombio por segundo es un amperio. Entonces, la integral de la razón de cambio de la carga, Q' de T, en el intervalo que va de 1 a 2, es la variación de la carga Q de 2 menos Q de 1. Pero la integral, la razón de cambio de la carga la conocemos, que es 10 más T por dt. Y esto será igual a 10T más T2 sobre 2, una primitiva evaluada entre 1 y 2. Y esto debe ser la variación de la carga, Q en el instante 2 menos Q en el instante 1. Y hacemos los cálculos. 10 por 2, 20, por acá arriba. 20 más 2 por 2, 4 sobre 2, 2, menos 10 por 1, 10, menos un medio, 1 al cuadrado sobre 2 menos un medio. Esto nos da 10, 12 menos un medio. 24 menos 1 medios, 23 medios. 23 medios es la variación de la carga, Q de 2. ¿Cuánto ha cambiado la carga desde el segundo 1 hasta el segundo 2? 23 medios de coulombio. Coulombio. Esa es la variación de la carga. Coulombio. Esa es la variación de la carga durante ese intervalo de tiempo. ¿Qué estamos aplicando? Pues la integral de la razón de cambio, lo que hemos dicho acá, la integral de la razón de cambio de una función, de la razón de cambio de la carga, que es la corriente, siempre que sea integrable, es integrable porque 10 más t es polinómica en 1, 2, el intervalo es igual a la variación o cambio de la función en ese intervalo AB. Pues el cambio de la función es Q de 2 menos Q de 1. Q de 2 menos Q de 1. Aunque este problema también se podía resolver sin necesidad de haber hablado de integral definida. Se podía haber resuelto de esta manera. Si la corriente eléctrica es igual a 10 más T, y esto es la derivada de la carga con respecto al tiempo, pues podemos decir que la carga es la derivada de la carga, es decir, Q' de T, pues podemos decir que Q de T es 10T más T2 sobre 2 más alguna constante.
la carga. Ahora, aquí nos dicen en tiempo cero, ¿cuál es la carga? No nos dan la carga en algún instante para poder calcular la constante. No se conoce, pero no importa. La carga en el instante 2 es 20 más 2 más C. La carga en el instante 1 es 10 por 1 más un medio más C. La diferencia carga en el instante 2 menos la carga en el instante 1 es igual a 22 menos 10, 12 menos un medio, y la constante se cancela. No es que podemos calcular. Observen que aquí estamos hablando de la integral indefinida. Conocemos la familia de funciones carga. No conocemos la carga concreta porque no nos han dicho la carga en este instante vale tanto. No puedo suponer que la carga en el instante cero valga cero. No lo supongo. No sé qué vale la carga en el instante cero. Ahora, si además de eso, ñapa, me dieran que la carga en cero vale cero, pues podía construir la función carga. Podía construir la función carga, pero no me han dado ese dato. Entonces no me pongo a especular porque no me han dado, precisamente no me han dado ese dato. De manera que, y esto, pues bueno, esto lo hemos dicho 23 medios en la carga, en colombios, en ese circuito durante el instante, la variación de la carga desde el instante 1 hasta el instante 2. Esa variación de carga es positiva, quiere decir que ha aumentado la carga en 23 medios colombios durante ese lapso de tiempo que va de 1 a 2. Observen que tenemos dos formas de resolver el problema, ¿no? Tenemos la segundo teorema fundamental del cálculo, que lo leemos como la integral de la razón de cambio de una función, siempre y cuando sea integrable, en un intervalo AB, es el cambio de esa función en el intervalo AB, es decir, es f de B menos f de A. Y pues es lo que estamos haciendo al resolver este problema por este lado. La integral de la razón de cambio me da el cambio de la función. Pero por este otro lado, también lo podemos resolver. Intento construir la función carga. No puedo calcular la constante, pero no me importa porque cuando yo evalúe la carga en 2 y la carga en 1, al hacer la diferencia, pues simplemente la constante se va a cancelar. El resultado no depende de la constante. O sea que tengo dos formas de hacer ese problema, no solamente una forma, sino dos formas de hacer ese problema. Hay dos maneras distintas de hacerlo. Con lo que ya habíamos presentado anteriormente, de derivada, y pues simplemente con la integral indefinida o con la integral definida que hemos presentado en este momento. Dos maneras de hacerlo. Son dos formas de hacerlo. Observen que en el ámbito de la física, a usted le dicen que la velocidad de una partícula sobre una recta x' de t, la velocidad de una partícula es t2 más 2t más 1. Esa es la velocidad de una partícula. Es decir, ¿qué es la velocidad? Es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Esa velocidad puede estar dada en metros segundo, pies por segundo, etc. Algunas unidades por unidad de tiempo. Esta es la razón de cambio. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? A usted le van a preguntar, ¿cuál es el desplazamiento en física? ¿Cuál es el desplazamiento de dicha partícula? En el intervalo de tiempo, intervalo que va de 0 a 2. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento? Se define en física desplazamiento de una partícula en un intervalo AB como la posición de la partícula en B menos la posición de la partícula en A. Es la variación posicional. Entonces, aquí tengo la razón de cambio. En el intervalo 0,2, la integral de la razón de cambio entre 0 y 2 de T2 más 2T más 1, que es la razón de cambio de esa partícula, la integral de la razón de cambio me va a dar la posición de la partícula en el instante 2 menos la posición de la partícula en el instante 1. Es decir, me va a dar el desplazamiento de la partícula durante el intervalo que va de 0 a 2. Durante el intervalo que va de 0 a 2.
Esto se denomina, esto que tenemos acá, se denomina desplazamiento. Desplazamiento. Entonces ya tenemos una definición de lo que es desplazamiento, variación posicional. Pues en mi problema, si yo integro la razón de cambio de la posición, obtengo la variación posicional, siempre y cuando esa razón de cambio sea integrable. Pues es integrable porque es polinómica. E integramos y nos queda entonces T, tenemos ya T3, T2, T2, ¿no? T3 sobre 3, T3 sobre 3, más T2 más T, T2 más T, T2 más T. Esto es la integral, es una primitiva de T3 sobre 3, más T2, la derivada de T2 es 2T, más T, la derivada de T es 1. Y tenemos, si evaluamos esto entre 0 y 2, tendremos x de 2 menos x de 0, es decir, tendremos el desplazamiento en el intervalo que va de 0 a 2. Y eso nos da 8 tercios, más 4, más 2, menos 0. 4 y 2, 8, más 8 tercios. 24 más 8 tercios. 32 tercios. Es el desplazamiento de la partícula en el intervalo 0,2. El desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Pues la variación posicional. La posición, la coordenada que ocupaba en el instante 2, menos la coordenada que ocupa en el instante 0. Tenemos resuelto nuestro problema porque estamos integrando una razón de cambio. La integral de una razón de cambio que sea integrable en un intervalo es el cambio de la función de la cual estamos hablando, la razón de cambio. Es el cambio de la función en ese intervalo. También alguien podría haber dicho, pues como la velocidad de la partícula es T2 más 2T más 1, pues la función posicional viene dada por T3 sobre 3 más T2 más T más alguna constante C. Me han dicho cuál es la posición en 0, ¿no? Yo no sé cuál es la posición en 0. No sé cuál es la posición en 0. Como no sé cuál es la posición en 0, pues no puedo calcular la constante. Pero la posición en el instante 2 yo sé que es 8 tercios más 2 por 2, 4, más 2, 2 por 2, 4 más 2. Si hicimos bien el cálculo, ya, a ver si hicimos bien el cálculo, más 4 más 2. Y la posición en 0, ¿qué es? Pues 0 al cubo más 0 más 0 más la constante C y la diferencia, pues nos va a dar x de 2, sí, ya lo entiendo. X de 0 es igual a 8 tercios, más 4 más 2, la constante C se cancela, 0 menos 0 tercios, y pues tenemos exactamente el mismo resultado. Una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Ahí siempre nos van a dar la derivada ¿Cómo así? Como que siempre nos van a dar la derivada. el ejercicio? Usted le dicen la velocidad, si le dicen que la velocidad, usted tiene que saber, es decir, se supone que el que está resolviendo un problema está metido en la parte técnica del problema. Se supone que si a alguien le hablan de la velocidad, pues dos clases de personas que le hablan de la velocidad. Una que sabe que la velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Están hablando de una partícula que se mueve sobre una recta en este problema. Alguien que sabe, como usted, como yo, con los que estamos en el curso, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, de la función posición con respecto al tiempo, que es una derivada. También, si yo paso aquí en la calle, pasa alguien y le digo la velocidad de una partícula, el personaje tiene una idea de que va rápido nomás, tiene una idea que, pero no tiene el concepto de velocidad. Ese no lo puede resolver, ese no puede resolver el problema. Entonces, cuando a usted le hablan de la velocidad, ya sabe que le están dando una derivada. Claro, para poder aplicar el teorema, pues me tienen que dar una razón de cambio, y una razón de cambio es una derivada. Si no, ¿cómo voy a calcular la variación de la función? La variación de una función, si conozco la derivada, esa derivada es integrable en un intervalo, pues puedo calcular la variación de la función como ocurre acá. ¿Cuál es la razón de cambio de la función? T3, T2 sobre T2 más 2T más 1. Esa es la velocidad. Pero yo sé que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, eso es la razón de cambio de la posición.
Entonces, si eso es integrable, el segundo teorema me dice que la integral de esa razón de cambio en el intervalo tal a b es el cambio de la función que tiene a esa función otra al integrando como derivada. Y esa función pues es la primitiva, que en este caso es la posición en el punto 2 menos la posición en el punto 0 y nos da la variación. Claro que para poder resolver un problema de eso tienen que darle una derivada, pero no le van a decir esto es la derivada. Por ejemplo, cuando le hablan de la corriente eléctrica y usted está empapado en el tema, sabe que eso es una derivada. Si a alguien que pasa aquí por la calle le hablan de la corriente eléctrica, él se imagina que por el cable pasa un líquido, una especie de líquido, una especie de fluido, no más. No tiene una idea de que pasa ese fluido, pero no tiene una corriente. Tiene una idea rara acerca de la corriente eléctrica, ¿no? Que le prende el bombillo, por ejemplo, esa es la idea que tiene. No tiene la idea que esa es la razón de cambio de la carga eléctrica por unidad de tiempo. La razón de cambio es la derivada de la carga con respecto al tiempo. La derivada de la carga. Y la carga pues viene dada en coulombios. Y entonces la derivada son coulombios por segundo. Un coulombio por segundo es exactamente un amperio. Eso es exactamente un amperio. Entonces, pues hay dos clases de personas. La que conoce técnicamente de qué estamos hablando y él sabe que es una derivada, sabe que si la integra en determinado intervalo de tiempos va a obtener el cambio de la carga. Y a la otra persona que pasa aquí por la calle, pues que no tiene idea. La corriente eléctrica es una cosa que le prende, que la bota una pila y le prende una lucecita ya, o le prende unas luces, o que pasa, viene por un cable y le prende la luz. No tiene más idea sobre eso. El otro pues sí sabe que eso es una derivada, ¿no? Es una derivada matemáticamente. Físicamente pues tiene otra idea. Habla que hay un flujo de electrones. Hay un flujo de electrones, hay un flujo como si fuera un líquido que va pasando por un tubo, pero simplemente ahora pasas por un cable. Digo que son concepciones acerca del asunto, pero sí, a usted para poder hacer un problema